partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, buenas tardes. Ya estamos en la tarde. Un gusto de estar con ustedes nuevamente en este martes de justicia del programa Buen Provecho de Radio Caracas Radio, bajo la dirección general de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Willy Sarcaya, la gerencia de producción, la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y quien les habla en la conducción del programa Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, es un gusto estar con ustedes, como les dije antes, y tenemos mucho sobre la mesa que tiene que ver con la justicia. En primer término, yo había planteado la revolución judicial, como lo anunciamos antes de entrar al programa, pero quisiera antes resolver un pendiente que dejamos en una de las conversaciones anteriores hace ya algún tiempo en relación al caso Floyd, que fue un caso que estuvimos comentando por diferentes razones y de diferentes puntos de vista, y este caso es el de un homicidio de un negro por un blanco. El negro era una persona que fue presuntamente denunciada por haber supuestamente presentado un billete falso. Esto nunca se demostró, por lo menos yo nunca lo supe, pero no creo que tenga que ver realmente con el asunto. Lo que sí quería destacar era que empezó todo este suceso por una cosa, si se quiere, baladí, una llamada porque a lo mejor le había dado a un negocio un billete falso. Vino la policía, vino una requisa fuerte, lo sacaron del carro, lo sometieron de una manera brutal, tan brutal que con la rodilla encima, pegado al piso, no pudo respirar más y murió. Bueno, esto fue un juicio que desencadenó una reacción muy fuerte, como era de esperarse, por el abuso policial, y además entonces se añadió el elemento racial y tuvo una repercusión muy grande en diferentes ciudades de Estados Unidos. Había una gran expectativa esperando esta sentencia. En realidad se tardó más o menos un año en producirse la decisión. 38 testigos declararon aquí, porque debemos añadir que fue en público, vamos a decir, a la vista de todos, con esta, vamos a decir, certeza del derecho al abuso por parte del funcionario policial, a pesar de las múltiples pedidas de auxilio de la víctima que resultara muerta. Bueno, la sentencia fue, que era lo que tenía pendiente con ustedes, de 22 años y medio de prisión. Estas son unas sentencias que allá son muy peculiares porque condenan por la comisión de varios delitos y las penas son acumulativas. Es bueno comentar aquí que se le pedían penas muy grandes por diferentes delitos que se sumaban, pero al final quedó con el homicidio intencional y los otros policías que estaban con él no fueron condenados, que en un principio se habló de que pudieran haber estado incursos en algún tipo de complicidad. A mí personalmente me quedan mis dudas, no porque considere complicidad, porque eso exigiría un concierto previo, pero sí me parece que en cierta forma, aunque no conozco los detalles, pudieron haber hecho algo para impedir que la muerte se produjera.
Pero claro, todo esto es en el campo de las conjeturas. Me queda muy mal decirlo como juez, porque los jueces no podemos actuar sino en base a certezas, pero es una preocupación que me quedó impectore y bueno, se las quería comentar. Quienes recibieron la decisión de parte de la víctima dijeron que no se podía considerar una victoria, porque una victoria sería que hubiera podido volver a la vida la persona que resultara muerta. Y eso es muy cierto y es algo que he pensado muchas veces, porque en realidad lo que se hace es justicia, pero la justicia en los casos de homicidio no le devuelve la vida a la persona, muy lamentablemente, y es así. Eso también me trae, pero eso lo hablaremos en otra oportunidad, a la mente, reflexiones sobre la pena de muerte, que no solamente tiene esta misma característica que estamos hablando en este momento de no devolver la vida a la persona, porque casi siempre son en delitos de homicidio que se producen, sino que además le añade el problema de que los errores judiciales, en ese caso de aplicación de pena de muerte, no tienen remedio. Es decir, si no hay suficientes pruebas y se condena injustamente a una persona, bueno, entonces será doble víctima. Y ha pasado, eso realmente ha sucedido. Entonces, bueno, además de eso, ¿qué podríamos comentar? Yo les quería decir que se hizo justicia, es, es algo que a las víctimas les da paz y también demuestra que es un sistema judicial que funciona de una manera más rápida, que tiene celeridad, que era lo que se pretendía cuando se implantó aquí el sistema procesal penal acusatorio, oral, público, con el cual queríamos y creíamos que íbamos a tener una justicia mucho mejor y mucho más expedita en Venezuela. Lamentablemente no ha sido así. Se ha producido mucha dilación, hay acumulación de casos en Venezuela y aquí ya nos estamos adentrando en el otro tema en el que les hablaba al principio de la revolución judicial. ¿Y por qué les hablaba de la revolución judicial? Porque se ha planteado en este momento por parte de quienes detentan el poder hacer una revolución judicial en Venezuela. Las consideraciones tenidas en cuenta han sido, sobre todo, que habría mucha corrupción. Y eso es verdad, porque lo digo porque me llega de personas que están en el ejercicio y que están en el día a día de los tribunales. Y quería comentarles que especialmente cuando se habla de la revolución judicial, y de nuevo lo constato, es el área penal la que está en cuestionamiento. Cuando este régimen llegaron con una depuración del Poder Judicial. Fue de las primeras medidas que se tomaron. La depuración del Poder Judicial comenzó o se dirigió casi exclusivamente a los tribunales penales. Y en aquel momento los jueces fueron, vamos a decir, revisados uno por uno y se hizo teniendo en consideración el número de denuncias que existían en contra de cada juez que se revisaba. Y de acuerdo al número de denuncias se le imponía una destitución o una suspensión del cargo que estaba desempeñando. Fueron primero estas destituciones, las suspensiones, finalmente unas jubilaciones, en el primer término ajustadas a derechos en el sentido de que llenaban los requisitos
para la procedencia de las mismas, y después no, porque después eran especiales y se jubilaba con muy poco tiempo de servicio para no dejar completamente afuera de la percepción de ninguna remuneración al juez del cual se tratara. Bueno, esta primera depuración que se hizo del Poder Judicial trajo como consecuencia que en lugar de los jueces de carrera que salieron, se pusieran jueces provisorios. Estos jueces provisorios, en vista de que no tenían estabilidad, pues no han tenido ninguna seguridad en el ejercicio de sus funciones y ninguna independencia en el ejercicio del cargo por dos razones. Una razón es que tienen miedo de ser destituidos, dependiendo de la naturaleza de la decisión de que se trate. Les da miedo tomar decisiones que puedan no agradar al régimen, sobre todo cuando tienen algún matiz que tenga que ver con la actividad política. Y otros porque son jueces agradecidos que, a sabiendas de que no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo, saben que están allí y no quieren causar molestias, digámoslo así, para no llegar con ello a su destitución. En fin, así empezó. Esta fue la primera revolución judicial. No voy a decir que no hubiera en aquel momento fallas en el Poder Judicial, no voy a decir que no hubiera jueces que incidieran o pudieran incidir en la corrupción, tampoco voy a decir que no hubiera jueces que no tuvieran la suficiente preparación, los había, pero también había jueces que estaban preparados, había jueces también probos, y lo ideal habría sido una evaluación para después decidir quiénes permanecían y quiénes ascendían, como debe ser de acuerdo con la ley de carrera judicial. La ley de carrera judicial establece claramente que se ingresa al Poder Judicial por concurso y los ascensos son por evaluación. La carrera judicial es una carrera, es como la carrera militar. Los que están en primera instancia ascienden a la segunda y finalmente, si está la opción, pueden optar al Tribunal Supremo de Justicia. Y en la primera instancia entran por concurso los que vengan de o la Defensoría Pública de Presos o la Fiscalía del Ministerio Público o los abogados que tengan la preparación suficiente y que quieran concursar para ingresar a la carrera judicial. Así es como debe ser, porque es una carrera, exige una preparación previa, pero también una experiencia que se va desarrollando con el tiempo de ejercicio. Bueno, pues bien, ahora es aquí que después de esa depuración, que supuestamente habría resuelto el problema que teníamos en el Poder Judicial y, como les dije antes, sobre todo en el Poder Judicial Penal, nos encontramos, y es verdad, ante una situación de corrupción muy grande en el Poder Judicial, donde, según se me ha informado en muchos casos, no voy a generalizar, porque siempre se cometen injusticias a generalizar, es posible que queden jueces honestos, pero todo parece indicar que hay una inmensa mayoría de corrupción, donde tienen precio las libertades principalmente, las decisiones favorables que reconocen lo justo, y eso es lo más deplorable que puede pasarnos como país. Cuando el Poder Judicial fue depurado de esa forma, empezando el régimen, pues se perdió la independencia del Poder Judicial. Se perdió la autonomía de los jueces, como ya les acabo de decir, por las razones explicadas, y al no tener un Poder Judicial independiente, pues es muy difícil. No tenemos entonces democracia, porque el Poder Judicial es la bisagra de los poderes para mantener la vigencia de la democracia
en un país y en un momento determinado. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, de esta nueva revisión que se plantea en base a una corrupción campante en el Poder Judicial, bueno, tenemos muchas dudas y muchas preocupaciones, porque, fíjense, lo principal sería, no sé ni cómo decirlo porque no lo veo factible, volver a la aplicación de la ley de carrera judicial, volver a escoger a los jueces por concurso, y en este momento, ya que tenemos copados los tribunales de esa forma, tendríamos que evaluar. Ahora bien, la corrupción es un delito, y si vamos a hacer la revisión por eso, entonces lo que vamos a tener que hacer es enjuiciar a quienes estén incursos en los delitos de corrupción. La prueba de eso, no lo sé. No lo sé si la tendrán los participantes en la corrupción. Son múltiples porque no solamente es corrupto el juez que vende su decisión, sino también la persona que propicia la corrupción, aquel que le parece bien pagar por una decisión, aunque muchos digan que no les ha quedado otro remedio, que no había otra forma de lograr que se hiciera justicia en su caso, de lograr la libertad en el caso concreto de que se tratara de una absolutoria o de una medida sustitutiva de la privativa de libertad, pero la verdad es esa, que el que corrompe y el corrupto ambos inciden en el delito. En todo caso, me ha preocupado mucho este anuncio de revolución judicial, también porque eso exige unas manos o unas cabezas, mejor dicho, muy calificadas y con experiencia para ocuparse de una materia tan delicada como lo es el Poder Judicial de un país y muy especialmente el Poder Judicial Penal de un país. Estoy muy pendiente de cómo se vaya a desarrollar esto. De verdad es algo que me preocupa en grado sumo y se los quería transmitir porque ya que estamos en el martes de justicia, creo que es bueno que comentemos esto para que estemos alerta sobre lo que se avecina. Los voy a dejar momentáneamente porque vamos a un corte y ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más.
Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, para seguir con el tema del Poder Judicial nuestro y de la revolución judicial, les quería destacar por último que Venezuela aparece en los últimos lugares en los índices de medición del Estado de Derecho, que es de lo que estábamos hablando, porque les decía que es la administración de justicia la base del Estado de Derecho, ¿verdad? Y se reporta en un estudio correspondiente al año 2020 4 indicadores alarmantes en la administración de justicia en Venezuela. ¿Cuáles son? La corrupción, las influencias indebidas, los retrasos injustificados y el debido proceso legal. Estas son 4 circunstancias que están muy presentes, de las cuales solamente les señalé la corrupción porque fue la que tuvieron como punto de partida para señalar o anunciar esta medida, pero es muy cierto que hay retrasos injustificados, que no se sigue el debido proceso legal y que hay influencias indebidas permanentemente sobre los jueces que administran justicia en Venezuela, llegándose al punto, y eso me consta, de que jueces penales se dirigían al presidente del circuito primero para pedirle permiso para tomar una determinada decisión que consideraban que era la ajustada a derecho, es decir, que era la que estaba de acuerdo con las leyes y con la justicia. De manera que seguimos adelante observando esto, como les dije. No les voy a seguir señalando más características del sistema judicial porque es eso lo que ha sido tomado como base fundamental, y seguiremos hablando de esto en los próximos programas a medida que veamos su desarrollo. Hoy les quería comentar también una situación que me preocupa desde hace mucho tiempo y que estaba por hablarla aquí con ustedes en este programa, que es de justicia, y es que hay unos delitos que yo llamo como socorridos, porque siempre cuando se va a apresar a determinadas personas y fundamentalmente por disidencia, se recurre a ellos. Y eso los llamo yo socorridos porque se repiten, ¿verdad? En este caso me voy a referir a la traición a la patria, al terrorismo y a la instigación al odio. Son 3 delitos muy particulares y en este momento no voy a hacer referencia al ataque al Centinela porque ese es otro que se volvió obligatorio cada vez que se acusaba a una persona que iba detenida. ¿Por qué les quiero hablar? No creo que me alcance el tiempo para mucho, pero sí espero darle por lo menos una visión general. A lo mejor en el próximo programa la terminamos, pero el propósito de traerles esto a colación es que yo quiero que sepan de qué se trata. Porque no puede ser que a cualquier persona la detengan y de una vez, como acaban de detener a este señor de Fundaredes, ¿verdad? Tarazona, es el Javier Tarazona, Rafael Tarazona, que entiendo que es el hermano, y Omar García, que son de Fundaredes y que tienen estas imputaciones inmediatas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la instigación al odio. Ese es un delito que me ha preocupado muchísimo desde que se hizo o se legisló sobre esa materia, ¿verdad? Eso se puso en una ley que se llama Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Imagínense, es un nombre realmente maravilloso. Esa es una ley de noviembre de 2017. Esa fue aprobada por la Asamblea Constituyente Oficialista.
¿verdad? Y en base a esa ley se han impuesto sentencias hasta por 20 años para quien, y lo pongo entre comillas, incite al odio. Ahora bien, ha sido aplicada, y lo quiero destacar aquí, contra médicos, comediantes, bomberos, psicólogos, directores de periódicos, luchadores vecinales. Y es que esta ley se presta a una subjetividad de criterio que hace que ese tipo penal sea flexible, lo cual es la negación absoluta de las características de un delito, porque el tipo penal tiene que ser muy específico y tiene que ser muy concreto y no puede dar lugar a esas interpretaciones flexibles, porque eso llevaría a penalizar cualquier tipo de conducta, que es el problema que les estoy planteando precisamente ahorita. Entonces, cuando hay un criterio subjetivo, entonces cualquiera puede decir, no, con esta acción usted está instigando al odio. Está instigando al odio, por ejemplo, porque pone de manifiesto una arbitrariedad que ha sucedido, porque pone de manifiesto una restricción que se está haciendo de un derecho constitucional. Entonces se hace y se mantiene que eso es una incitación al odio. Entonces, la Relatoría Especial, se los quería comentar aquí, para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó su preocupación por esta ley de la que estamos hablando, que establece penas exorbitantes y que censura a medios tradicionales y también a Internet. Aplicando esa ley, entonces se puede ir contra las emisoras de radio, las de televisión, contra las redes y contra las personas. De manera que es muy peligrosa y hemos visto cómo se aplica, vamos a decirlo así, alegremente en estos últimos días, porque no hay persona que resulte detenida y que tenga una actividad que no agrade al régimen a quien no le sea aplicado ese delito, la comisión o imputada la comisión de ese delito de instigación al odio, que repito, es muy peligroso porque es absoluta y totalmente subjetivo. Cualquier juez, cualquier fiscal puede decir, aquí esta persona con esta conducta está instigando al odio. Y entonces, nada menos que lo que se le viene encima son esas penas de hasta 20 años de prisión. Porque una de las cosas fundamentales también que ha pasado con esta, además de que la Asamblea Constituyente no podía legislar porque no está dentro de sus funciones, es el incremento en las penas de los delitos nuevos que se han instituido. El otro delito que se le imputa a estas personas, traición a la patria. Originalmente en el Código Penal, el 128 y el 129. Y también ahora el delito de terrorismo, que está en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Esas son las tres imputaciones que les dije que son las que tienen estas personas detenidas recientemente. Bueno, el delito de traición a la patria tiene una pena altísima de más de 20 años de prisión, está en el Código Penal y es un delito específicamente que requiere unas conductas que están establecidas allí de una manera muy específica y que se las voy a leer rápidamente, no exhaustivamente, pero para que entiendan en qué consisten. El 128 dice que el que esté de acuerdo con un país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes, y conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas. Dense cuenta de la gravedad de la imputación. Y el 129, el que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, y la pena es de presidio de 20 a 26 años. Entonces se dan cuenta
que estas imputaciones son unas imputaciones que de entrada dejan a las personas sobre las cuales recaen prácticamente sin esperanza. ¿Por qué digo esto? Sin esperanza porque son tan altas las penas que se les atribuyen que es muy difícil que puedan obtener una asistencia a juicio en libertad vigilada, en sustitutiva de la privativa de libertad, presentación, cualquiera de esas otras figuras, porque debemos recordar aquí que la inocencia se presume y la culpabilidad debe probarse. De manera que mientras las personas están sometidas a juicio, se reputan inocentes. Y solamente cuando tengamos las pruebas, la plena prueba, será que se puede condenar y someterse a prisión, exceptuando, por supuesto, estos casos con las penas altísimas que, al ser de esa naturaleza, de una vez, yo pienso y lo considero así, constituye la aplicación de una pena anticipada. Porque cuando una persona está juzgada por semejantes imputaciones, ya queda detenida y no tiene esperanza de libertad de ningún tipo, condicional o de otra índole. Y bueno, independientemente de que sea inocente o culpable, ya está cumpliendo pena. Y ya sabemos nosotros las condiciones, además, de las cárceles en Venezuela, por lo cual es de gran preocupación lo que está sucediendo en este caso. Ahora bien, el otro delito que le imputan es el delito de terrorismo. También quería que supieran de una vez de qué se trata. Ese delito de terrorismo está en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que es del 30 de abril de 2012, y la pena 25 a 30 años para el terrorismo, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad?, fue catalogada después, además, por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia como un delito de lesa humanidad, y el terrorismo se vincula al secuestro e implícitamente al magnicidio, es decir, a la muerte de quien se desempeñe como presidente de la República. Ahora bien, la definición del delito es un acto intencionado que puede perjudicar gravemente a un país por su naturaleza, ¿verdad?, por la naturaleza del acto, o a una organización internacional. Y también intimidar gravemente, o sea, en su lugar, a la población, u obligar indebidamente a gobiernos o asociaciones internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Y el otro supuesto es desestabilizar gravemente las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país u organización internacional. Esta definición que les acabo de leer, ustedes se darán cuenta que así como la del delito de odio, que oímos de incitación al odio en primer término, es ambigua. Es una definición flexible. Muchas conductas podrían encajar en esta descripción, ¿verdad? Y eso es lo que la hace altamente peligrosa, porque es muy difícil defenderse de una imputación de esta naturaleza con un espectro de definición tan amplio. Entonces, fíjense, habla de la conducta ni siquiera que perjudique, sino que pueda perjudicar, ¿verdad? Lo dice así, un acto intencionado que pueda perjudicar gravemente a un país. O sea, ni siquiera de que se haya producido el perjuicio, claramente, sino que es a futuro. Y también ha establecido la figura del terrorista individual, porque antes se hablaba de grupos terroristas, pero con esta modificación de esta ley ahora se habla también de la figura del terrorista individual, lo cual lleva a la posibilidad de castigar a una persona por 25 a 30 años de prisión. Bueno, creo que estamos llegando al final por el día de hoy. El tiempo se me hizo corto. Solamente les quería decir que el delito de terrorismo
y el delito de traición a la patria son de extrema gravedad, como igualmente lo es el de la instigación al odio. Y la intención mía el día de hoy era que ustedes supieran de qué se trata y cuáles son las imputaciones que se manejan y que se puedan hacer un criterio de si estaría la conducta, el delito que se le está imputando ajustado a la conducta que nosotros hemos presenciado. Con eso los dejo por el día de hoy y seguimos el próximo martes. Gracias por su sintonía. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.